Quiero darles la bienvenida a todos a este webinar que se llama Leviatanes Criminales, cómo las pandillas carcelarias organizan crímenes y amenazan al Estado detrás de las rejas. Yo soy la gerente de investigación de IPA para Latinoamérica y el Caribe. En este momento trabajo desde la República Dominicana, donde también trabajo como representante de país para IPA. El webinar de hoy es el segundo en nuestra serie de webinars sobre crimen y violencia en Latinoamérica y el Caribe. Y trabajamos junto con el Becker Friedman Institute y Development Economics Initiative y Princeton University. Micaela Sfiachi es la profesora asociada de la Universidad de Princeton y coorganizadora de la serie de webinars. Y ella dará una introducción de esta serie de webinars de crimen y violencia y la motivación detrás. Te cedo la palabra. Gracias, Laura, por esa introducción. Bueno, la idea de este seminario es básicamente tener una serie de webinars para buscar investigación para reducir crimen y violencia en Latinoamérica. Pero no solamente eso, es investigación para poder reducir la brecha entre investigación y decisiones de política. Así que el formato será una breve presentación de la investigación seguida por una discusión sobre políticas públicas. Ese será el modelo, ya que lo que queremos hacer es poder cubrir estos temas con base en la evidencia y la investigación. La próxima vez voy a hablar de la investigación realizada en El Salvador y vamos a hablar de políticas sobre cómo negociar con las pandillas pueden traducirse en incrementar el negocio de estas pandillas. Y también en los próximos meses tendremos presentadores como Beatriz Magallón y Jorge Tamacho del Harvard Business School, quienes van a presentar su investigación de Brasil y Colombia. Así que comencemos. Te cedo la palabra, Laura. Perfecto, gracias. Bueno, como Micaela mencionó, la idea aquí es poder hablar no solamente de la investigación en torno al crimen y la violencia en Latinoamérica y el Caribe, sino que cómo los tomadores de decisiones de política pública pueden aprovechar la información del sector académico para la toma de decisiones. Vamos a hablar con dos expertos el día de hoy. Tenemos aquí a Benjamin Lessing, que es profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, quien va a hablar de las. Y también tenemos aquí a Joana Monteiro, que es la coordinadora de investigación de la Fiscalía de Río de Janeiro y también es profesora de la Escuela Brasileña de Administración Pública y Empresarial de la Fundación Getulio Vargas, quien va a hablar del aspecto de políticas públicas. Antes de pasarles la palabra, quiero hablar de algunos temas generales. Iniciaremos la presentación con base en la investigación de Lessing, seguido por los comentarios de Joana sobre las implicaciones en cuanto a políticas públicas. Y después vamos a abrir para preguntas y respuestas. Si quieren hacer una pregunta durante el evento, por favor, colóquenlo en el módulo de preguntas y respuestas y compartan su nombre y la entidad en la que trabajan o que representan si lo desean. Pueden hacerlo durante todo el evento, pero la respuesta probablemente vendrá al final del evento y probablemente no tendremos tiempo para contestar todas las preguntas, así que pedimos disculpas por adelantado. Por último, este webinar será grabado y lo podrán ver después del evento, así que agradecemos que compartan el enlace con sus colegas que puedan tener interés. Simultánea del evento. And without further ado, I'm going to pass this on to Benjamin. I think. Le cedo entonces la palabra a Benjamin. Te dejo para que puedas compartir tu pantalla. Creo que está silenciado. Ahí está mejor. ¿Me avisan, por favor, si me escuchan bien? Sí. Muy bien. Laura, gracias por recibirme. Y Mika, muchísimas gracias por esta invitación. Maravilloso. Para mí es un honor estar aquí entre los primeros participantes de esta maravillosa iniciativa. Tengo mucha ilusión de participar en los próximos eventos.
que consiguen eh, entender lo que tengo que para decir y cualquier pregunta, por favor, después puedes escribirme si algo no quedó claro. So today I'm going to be, let me just share my Bueno, screen here. Right. Today I'm going to be presenting what is sort of a book hoy voy a presentar a little bit unlike some of the other un proyecto bastante diferente a otras de la serie, ya que no es una sola publicación y es una evaluación de política per se. I would say sort of causal study. It's more of Es más bien study about un estudio a broad phenomenon de la extensión de un libro sobre un fenómeno bastante amplio, centrado en Brasil, pero es un fenómeno que yo considero como uno que abarca toda la región. high incarceration. Pero creo que es algo So que se encuentra en zonas de alta if I made expansion of the encarcelación. Se puede ver una expansión aquí prison gangs were born in prisons del primero comando Tu Capital as a de self-protection Brasil. group, kind of a Este es un grupo para autoprotección, una pandilla literalmente. The First y ha crecido para volverse una de las primeras organizaciones de Latinoamérica y el mundo. 30,000 personas y cientos de miles de lo que llaman afiliados, personas que hacen negocios con la pandilla, of the gang and respect que siguen las reglas de la pandilla y respetan sus autoridades, pero no son parte de sus miembros. Opera en todos los estados de Brasil, como también algunos países vecinos, y está cada vez más involucrado con el tráfico de drogas. Si a algunos les gusta pensar en PCC como un cartel de drogas note that it's de pleno derecho. mafia, but we need to remember it's a prison Debemos acordarnos de que esto es una pandilla carcelaria creada dentro del sistema penitenciario. this kind of phenomenon Este tipo de fenómeno es un ejemplo extremo de algo que ha sucedido en todo as a place that el hemisferio occidental penitenciario. En los últimos años se ha hecho un experimento radical de encarcelación masiva, llegando a tasas de encarcelación nunca antes visto carceral state system. y basándose en lo que se llaman estados carcelarios o sistemas penitenciarios, donde hay cientos de miles de reclusos Prison population en la cárcel in the hundreds of buscando thousands, if not millions, mantener in long miles incarcerated o for si long. no es millones de personas encarceladas por periodos largos de tiempo. Y este libro trata qué sucede cuando hacemos esto. Y la respuesta es que el crimen se organiza más, empiezan a gobernarlo. So let me start with the PCC and just give you an Voy a example comenzar con la PCC para darles un ejemplo de qué tan extremo puede llegar a ser esto. Como les indiqué, la PCC comenzó en el año 93, que nació como una respuesta directa a una de las masacres peores en la historia de Brasil y de la historia mundial, que se dio en el año 92, cuando las guardias policiales ingresaron armados para acabar con un motín y asesinaron a 111 reclusos y los reclusos estaban muy molestos y preocupados por su seguridad como consecuencia. Así que algunos de los sobrevivientes fueron los que crearon esta pandilla para defensa mutua o una organización entre reclusos y rápidamente se esparció en el sistema carcelario de Sao Paulo y establecieron un régimen dentro del sistema penitenciario en los próximos 7 años. Si observamos la gráfica, se puede ver que en este periodo hay una expansión dramática de la población carcelaria, llegando a tasas muy altas de encarcelamiento. Anunciaron su presencia en el mundo. Aunque las autoridades sabían de la PCC, estaban negando su existencia. En el 2001 se hizo una mega rebelión utilizando el celular como tecnología de vital importancia. El Estado, en respuesta, introdujo una serie de medidas severas para aislar al liderazgo de la pandilla.
sacándolos de Sao Paulo y así buscar desmantelar esta pandilla. Pero no fue así. De hecho, en este periodo, del año 2002 a 2006, la población de esta pandilla se duplicó y la PSC se fortaleció. En el año 2006 lanzó una segunda mega rebelión, esta vez en 96 cárceles, y también lanzó una ola de terror. Es la primera vez que esta pandilla había organizado ataques en la calle, donde miembros o afiliados externos a la cárcel empezaron a utilizar cócteles Molotov, la quema de buses, etc. Y por 4 días en mayo, Sao Paulo se detuvo hasta que el gobierno se reunió con el supuesto líder de la PCC y acordó ciertas concesiones que lograron el fin de la violencia. Ahora bien, el otro lado de esta violencia es que la PCC en este periodo estaba estableciendo su presencia en la periferia urbana, pero esto era para pacificar, ya que ellos impusieron lo que se llama la ley do crime, que hace que las personas de los barrios tengan que recibir el permiso de la PCC antes de llegar a cabo actos violentos, y ofrece, digamos, un sistema de justicia. Si tienes un problema, te acercas a la PCC y la PCC escoge un lado en la disputa. Estos juicios a menudo se hacen por celular con los líderes de la pandilla en la cárcel. A menudo hay evidencia, a veces llaman a abogados, y como ha dicho el líder de la PCC, gracias a nosotros hoy en día hay todo un proceso burocrático si se quiere asesinar a alguien. Así que buscan reducir la violencia en la periferia debido a que había un ciclo vicioso de asesinatos de venganza, llevando a cabo un genocidio de jóvenes marginalizados. Ahora bien, esto contribuyó a una reducción masiva en los homicidios en Sao Paulo como ciudad y estado. Todavía hay debate en cuanto a cuánto se debe a las políticas públicas o cuánto se debe a las actividades de la PCC. Hasta la fecha no se sabe claramente, pero es un debate muy interesante que utiliza varios enfoques diferentes para buscar algunas respuestas, pero no tengo ni la menor duda personalmente de que esta organización masiva ayudó a que hubiera una reducción masiva en violencia y homicidios. Pero hoy quiero simplemente describir de cuánto fue la reducción. Si miramos todos los homicidios en Brasil, que es la línea de rojo, y observamos la reducción en Sao Paulo versus la de Brasil como país, se puede ver que fue tan grande la reducción en Sao Paulo que logró afectar la curva de todo el país de Brasil. También se puede ver en la gráfica de la parte inferior que esta reducción ha sido estable y se ha mantenido con el tiempo y ha seguido en una curva descendiente. En este momento está en un nivel muy bajo. Hay ciertas variaciones, pero digamos que es un nivel totalmente diferente a lo que fue previamente. Entonces, Sao Paulo es un sitio muy extraño donde hay lo que es un consenso entre el Estado y la PCC en cuanto a quién puede asesinar y cuándo. Y hay una coadministración pacífica de este gran sistema penitenciario. El acuerdo es que el 90% de estos son dominados por la PCC y que la PCC ayuda a manejar estas cárceles. De hecho, hay muy poca violencia en las cárceles. Como Rafa describió, la PCC inició en el año 2010 a tener una política muy deliberada de expansión. A partir del año 2010 fue una expansión muy deliberada a todo el país de Brasil, y esto también condujo a
imitaciones de otras pandillas de Brasil, cuando previamente este tipo de organizaciones solo existían en Río y en Sao Paulo. La PCC estableció unos estatutos que que se ha reformado varias veces, pero el estatuto más reciente literalmente habla de una expansión y reconoce que es una organización de múltiples estados y posiblemente múltiples países. Este es un documento de la contabilidad y el censo interno de miembros y muestra qué tan rápidamente la población de los miembros de PCC en cada estado ha incrementado debido a sus políticas deliberadas de poder adquirir todos los miembros como sea posible como parte de una campaña para establecer su presencia. Sin embargo, hay facciones locales que se puede ver que hay un monopolio local de diferentes estados que utilizan la misma clase de tecnología. Tiene una abreviación que es la FDN, SRN. Estos grupos todas representan facciones locales y a menudo, no siempre, se alían con el Comando Vermelho de Río para poder mantener afuera la PCC. Así que el resultado han sido algunos actos violentos que ocurren a medida que la PCC busca su expansión y se enfrenta con las fuerzas contradictorias de estas otras facciones y grupos. Así que esa es la situación en Brasil. Digamos que la guerra se han vuelto como a retroceder ligeramente y casi todos los estados en Brasil tienen facciones, 2 o 3 de ellas, incluyendo cierta presencia de la PCC y algunas facciones o grupos locales. Este tipo de ataques del año 2006 en ese momento fueron muy sorpresivos. Los ataques de terror se han vuelto cada vez más comunes y parte de este proyecto he codificado estas olas organizadas de ataques desde el año 2006. Y no es muy sorprendente, pero de todas formas es increíble observar cómo esta estrategia o táctica de expansión es algo que se observa en todo Brasil. Así que muchos estados ya han sido recipientes de estos ataques, quemas y violencia en diferentes momentos coordinados por la PCC. Si observamos, aquí se puede ver que la cantidad total se está incrementando, pero también que diferentes grupos se están involucrando ahora. El Comando Vermelho también está llevando a cabo estos ataques que indican el nivel de sofisticación de estos grupos. Son grupos pequeños, en estados pequeños, pero igual pueden llevar a cabo estas actividades. Disculpa la interrupción, pero me están informando desde el equipo de traducción que tu micrófono se está prendiendo y apagando, cosa que está afectando la traducción. Claro. Esto es lo que me preocupaba. Voy a pasarme a otro micrófono a ver si mejora. Ok, gracias. ¿Mejoró? ¿Si me pueden decir? I can hear you clearly. I don't know if the translator have that same reaction, but let's just go ahead and just jump in if you need me to switch back. exactly. I'll jump in. Okay. All right. So, and just I'm going to quickly try to give you a sense of. Bueno, voy a procurar darles una idea de cómo se ve este mundo de pandillas carcelarias en Brasil. In Ceará State, this is the northeast of Brazil. It's way outside the sort of industrial and economic heartland of the southeast. Está por fuera del corazón de Río, Sao Paulo, Brasilia. Está más en el norte. Es otro estado. Ahí el Comando Vermelho también tiene una sede. Ceará, como Sao Paulo, tuvo una ola de homicidios después con una disminución muy grande en el 2016. El programa Ceará Pacífico y toda la iniciativa ayudó.
Pero en ese momento también se anunció lo que llamaron un grupo de pandillas. Y entonces fueron a hablar con la ciudad y el estado para hablar de una tregua entre todas las pandillas. Hasta hicieron un evento y todas las pandillas en esa marcha acordaron una tregua porque esa orden la habían recibido de los líderes de las pandillas. Entonces, las varias pandillas se unieron en esas redes criminales. En este caso, esos grupos llegaron a un acuerdo de tregua y eso conllevó a un periodo de paz en la zona. Fue muy importante para los residentes locales porque ya se podían trasladar entre diferentes barrios y, y entonces fue algo muy destructivo. Esa tregua después se deshizo en el 2016-2018, volvió la violencia aún más intensa. Hubo mucha violencia entre las pandillas. No se sabe exactamente por qué falló la tregua. Yo creo que esa es una frontera de investigación muy importante, entender el por qué, cómo, en qué momento, qué pasó. Hay que entender por qué hay violencia o peleas entre diferentes pandillas de tamaño intermedio. Después, en el 2019, acordaron otra tregua y volvieron al mismo acuerdo de antes y otra vez volvieron a trabajar juntos en un sindicato de pandillas. Y en el 2019, pues hubo cientos de atentados en el estado en nombre de esas tres pandillas carcelarias, la ola más grande de atentados desde el 2016. Y todos estaban apuntados a llegarle a ese señor, a que él renunciara, el director del sistema carcelario, porque es de mano firme, porque quería cambiar el sistema carcelario. Entonces, su presencia hizo que las pandillas se unieran en ese pacto y eso después disparó la ola de atentados. Y acá tenemos una de las numerosas cartas que, que mandaron. Entonces, es como una especie de lobbying violento. No funcionó. Siguió. Pero si miramos acá la evolución de los homicidios en Ceará, se ve acá que hay esos periodos donde las pandillas estaban en paz entre ellas. Obviamente no es el único factor, pero en el 2009 los homicidios bajaron de manera impresionante. Bajaron a la mitad de su tasa anterior. Y eso es porque había llegado esa tregua. Después, pues, obviamente estamos en la coyuntura del COVID, no podemos ir a visitar, hacer más investigación, entonces no sabemos exactamente qué está pasando en Ceará, pero parece que se ha habido debilitar el poder de las pandillas y eso luego ha conllevado más violencia en las calles y las tasas de homicidio volvieron a sus niveles anteriores. Bueno, ese es el mundo, esa es la realidad brasileña. Son estructuras criminales altamente sofisticadas y organizadas con su base en el sistema carcelario, pero con mucha incidencia en las calles, afuera de las cárceles. Y a nivel macro, también es un problema. No, muy probablemente el factor más importante es lo que está pasando con las facciones. Si me fueran a poner como secretario de Seguridad Pública en Brasil, lo primero que yo preguntaría es, bueno, ¿cuántas facciones hay? Todos los demás factores que tienen que ver con homicidios y con violencia, pues son importantes, pero ese factor tiene muchísimo más peso, en mi opinión. Y solo tienen que mirar esa gráfica para entender eso. Ahora quiero hablar un poco de mi libro y mi aporte. Eso puede ser un poco más teórico. Bueno, ya mostré unos ejemplos de crimen organizado, en particular en sitios
que no se nos ocurrirían de una, ¿no? Como Ceará. Ceará tiene cierta capacidad y ahí han podido crecer su poder. Muchas veces se dice que el crimen organizado florece donde no hay presencia del Estado, que no siempre es el caso, pero en el caso brasileño lo que se ve es que las pandillas más fuertes están en Sao Paulo y en Río y en el sur y en la parte suroriental de Brasil. Entonces, no es que el crimen organizado haya crecido más donde hay menos presencia estatal. De hecho, ellos han crecido en las prisiones, en las cárceles, ¿no? Donde hay una buena presencia del Estado. It's also the case that Brazil as a whole, why should Brazil have these, powerful criminal organizations compared to other countries in Y the Pacific? Brasil, ¿por qué tiene esas organizaciones criminales tan fuertes comparado con otros países? Se podría decir lo mismo de otras partes de Latinoamérica. Northern Triangle countries. El Salvador tiene también pandillas carcelarias tipo Mara, las más fuertes. En el estudio en Medellín también hemos visto que cuando el Estado incrementa su presencia, también puede conllevar a más gobernanza de pandillas. Entonces, tenemos acá una realidad empírica que no cruza con esa sabiduría convencional que dice que las pandillas criminales se vuelven más fuertes donde hay ausencia del Estado. Entonces, algunos aspectos de la capacidad estatal, algunos tipos de acción estatal fortalecen los grupos criminales. Bueno, de pronto no suena tan innovador, más que nada si ya han leído mucha literatura acerca de pandillas carcelarias en Estados Unidos. Hay dos hallazgos principales. Entre más se construyen esos sistemas carcelarios y también entre más encarcelamos a la gente, ahí estás construyendo un aparato administrativo como otros aspectos del Estado tiene su propio movimiento para adelante, tiene sus propias estructuras, etcétera, etcétera. Pero el otro hallazgo clave es que el encarcelamiento masivo puede también aumentar la criminalidad a nivel individual, personal, pues entre más tiempo estás en la cárcel, más propenso estás a cometer delitos. También estamos viendo que estamos criminalizando zonas enteras de ciudades y de esa manera entonces el encarcelamiento masivo puede expandir el dominio delictivo, puede conllevar a más crímenes, dependiendo de cómo definamos el concepto. Entonces mi argumento es que no solo el encarcelamiento masivo, no solo expande el dominio criminal, pero también ayuda a organizarlo, ayuda a organizar el crimen y a construir órdenes o jerarquías criminales. No solo dentro de cada organización, pero también entre poblaciones de personas normales. Y entonces, no es solo la ausencia del Estado o el descuido por parte del Estado, sino que también algunas acciones estatales pueden facilitar y empoderar esas acciones criminales. Hay dos tipos de política que me parece que son responsables acá. No del todo, obviamente. No solo el Estado que actúa acá, hay otros factores también. Pero hay dos tipos de políticas que creo que han contribuido a la organización o la creación de esas jerarquías en ese dominio criminal. El primer punto es el de encarcelamiento masivo. Juega un rol clave en cada etapa del desarrollo de esas pandillas carcelarias sofisticadas que estamos viendo más que nada en Brasil, también en Estados Unidos y también en Centroamérica. Entonces, se crean en el sistema carcelario, después se propagan y después se proyectan más allá de los límites de las cárceles. Obviamente la prohibición y represión de las drogas, yo no soy la primera persona quien ha hablado del efecto de ese tipo de legislación, pero obviamente genera unos rendimientos o ganancias enormes para esas organizaciones, ¿no? Y tiene un impacto también en el cuerpo policial.
porque hay un potencial ahí de hacer mucho dinero. Hay otros mecanismos que no se hablan tanto, que no se entienden tanto, y yo solo me di cuenta de eso a través de los estudios que hice en Medellín, los incentivos que el narcotráfico les da a las organizaciones delictivas para gobernar a las personas no miembros de esas organizaciones, ¿no? No solo cuestión de las personas que trabajan directamente en el narcotráfico. Si tú como organización organizas el narcotráfico y quieres pacificar a la población local, al nivel del barrio, a nivel de la ciudad, pues también vas a ganar más dinero, va a tener muchos beneficios. Si puedes gobernar las favelas o comunas, los lugares donde se están vendiendo las drogas, para que los residentes estén contentos y que te tengan fidelidad, pues vas a retener una participación más grande en las ganancias, porque nadie va a llamar a la policía. Entonces, el narcotráfico les da a las organizaciones criminales ahí un incentivo importante. Investiguemos un poco más esos mecanismos. Bueno, hemos visto la creación de esas pandillas carcelarias. Hay descuido estatal, corrupción, hacinamiento y condiciones deplorables en las cárceles. Y entonces las pandillas carcelarias pueden salvar a la población carcelaria de esas condiciones. Y lo que ha conllevado el auge del PCC es que pudieron proteger a los presos de que eso volviera a pasar. El Estado creó ese infierno y el PCC te va a proteger. Mi argumento es que esas condiciones tan pobres que existen en las cárceles no solo son la responsabilidad del Estado, porque los presos pelean entre sí y se tratan muy mal, pero también tenemos la corrupción de las guardias en las prisiones y eso, entonces, el PSC aporta una seguridad física. Esos grupos actúan como el protector, ¿no? Son leviatanes originales. Entonces, yo como preso ya no puedo cometer actos de violencia sin el permiso del PSC. Entonces, eso me da cierta seguridad física. Nadie me va a matar, nadie me va a violar, nadie va a robar mis cosas. Yo puedo dormir en la noche y ese vínculo ayuda mucho y es a nivel micro. Eso está en el centro de esas pandillas criminales. Y después hay un proceso de consolidación. El encarcelamiento masivo fomenta el crecimiento auge de esas pandillas carcelarias. Hay una población grande en las cárceles, hay más encarcelamiento, entonces hay un ratio más bajo en cuanto a guardias de la prisión a cada preso y estamos también lidiando con temas de restricciones presupuestarias y entonces establecen cierta hegemonía y evitan que el Estado eh, controle la situación. Una vez que ya estén establecidas, es bueno para todos. Es mucho más fácil administrar o manejar una cárcel donde hay presencia del PSC. Es mucho más fácil trabajar con ellos. Mantienen todo bajo control. Hay un canal de comunicación. Entonces, eso también expande las reclutas posibles y el PSC controla 180 cárceles en Sao Paulo. Acá unos datos sobre encarcelamiento masivo y hacinamiento. Entre más crece la población carcelaria, pues obviamente no hay suficiente espacio para los presos. Hay un déficit importante ahí. ¿Qué hace el gobierno? Una y otra vez comete los mismos errores. Intenta desmantelar la estructura de líderes, intenta aislarlos, los llevan a otros lugares y después ellos llevan esa estructura de la pandilla a esos otros lugares. En Centroamérica está a un nivel aún más loco.
En Estados Unidos deportaron a los líderes de las maras a Centroamérica y después crearon las maras o pandillas otra vez ahí. Entonces el Estado ayuda a que esos grupos se expandan con esas acciones. En cuanto a la proyección de poder a las calles, bien sea pensar en impuestos o en regularizar ciertas acciones, hay que pensar en el cómo. Perdón, sé que ya tengo que terminar. ¿Por qué es que las personas en las calles obedecen las órdenes de esas pandillas criminales? Porque hacen acciones en nombre de esos grupos. ¿Por qué los miembros libres? ¿Por qué asumen esas acciones tan riesgosas? Porque asumen que van a volver a la cárcel. Si ese es el caso, las pandillas carcelarias dependen de los encarcelamientos, se benefician de ellos. En algunas de mis investigaciones anteriores, yo he mirado cómo las tasas de encarcelamiento se evolucionan a través o a lo largo del tiempo y cómo cambian. Yo he mirado ahí los maras en Centroamérica y también pandillas carcelarias trabajan en California, cómo ellos también expanden su poder a las calles. Sabemos que pueden controlar diferentes acciones que ocurren fuera de los límites de las cárceles. En El Salvador, entonces, tenemos unas tasas muy altas de encarcelamiento y hay una correlación con la habilidad de controlar acciones tomadas en la calle. Estamos viendo un auge en las tasas de encarcelamiento en todo Brasil. Entonces, si miramos estado por estado, con esos datos de atentados, es difícil saber qué dispara esos atentados o ataques. Seguramente tienen una correlación con muchos factores, pero es cierto que como mínimo la tasa de encarcelación está en aumento en todos esos lugares. Entonces, es creíble que la tasa de encarcelación ayuda a esos grupos a expandir sus acciones. Voy a hablar solo 2 minutos más del narcotráfico y como yo lo veo. No creo que sea nada muy revolucionario. Obviamente puedes hacer muchísimo dinero en narcotráfico y hay muchas ganancias si te organizas más. Acá tenemos una investigación de los documentos internos del PSC. Tiene un sistema contable increíble, hojas de Excel, registros puntuales, quién compró cuánto bazuco, en qué momento, a quién se le pagó, etcétera. Y eso les ha permitido construir un imperio de narcotráfico que se basa en las remesas o la consignación. Es algo descentralizado con muchísimas ganancias y esa organización ayuda mucho. Ese modelo de negocios les da el incentivo o les da los medios de volverse una organización más sofisticada. Y eso les da también el dinero necesario para pagar un sistema de tránsito para los miembros de sus familias, los familiares de los presos, para que puedan ir a diferentes cárceles en Sao Paulo, para que puedan visitar a los presos. El Estado hizo eso a propósito para que fuera más difícil que esas pandillas carcelarias se coordinaran. Y entonces la pandilla ahí identificó un incentivo aún más fuerte para organizarse. Entonces, esa acción estatal después conlleva una organización muchísimo más fuerte. Yo creo que la prohibición de drogas incentiva el gobierno criminal porque cuando el Estado después tiene más presencia, la pandilla dice, bueno, nos tenemos que organizar más. Estas pandillas cuando suben el liderazgo de diferentes favelas también ponen reglas sociales. Acá tenemos un grupo criminal, una pandilla que se llama Al-Qaeda, nombrado por Al-Qaeda, y tienen esa lista de reglas y eso ayuda a reducir crimen en el barrio para que la policía no entre y así aumenten las ganancias. Entonces, no se puede negar que
Las ganancias de narcotráfico te da la motivación y también los medios de organizarse más. Y realmente no es una gobernanza tan terrible. Como dice el director de la Asociación del Vecindario, las cosas mejoraron con la llegada de esa facción. Antes habían 20 a 30 muertes por año, ahora no hay ninguna. Impusieron reglas, pero son buenas reglas. Al final, las acciones políticas han conllevado a más sofisticación, organización y gobernanza por parte de las pandillas criminales. Y como ya mencioné, encontramos algo muy parecido acá. I'm not even going to say policy implications. Bueno, para resumir, no sé si estoy hablando de implicaciones en torno a la política, sino más bien preguntas. Si uno es funcionario público, debería hacerse estas preguntas. ¿Prefiero que haya una sola pandilla poderosa o múltiples pandillas en paz o en guerra, en conflicto? Hay que hacer estas preguntas. A veces dicen, bueno, vamos a dejar que se acaben entre ellos. Y muchas veces los funcionarios dicen, no, vamos a acabar con estas pandillas, pero claro está que no sucede. Así que vale la pena preguntarse cuáles de estos resultados son los mejores y qué tipo de presión puede ejercer el Estado para ello. Una pregunta que se podría hacer es si uno debería estar trabajando para poder separar las pandillas o si más bien deberían aceptar que esa es una realidad y utilizarlo para ventajas de ese estado o país. Digamos, puede haber paz todos los jueves en la noche si uno llega a X acuerdo o se puede llegar a incrementar número de visitas por mes si ustedes dejan este conflicto entre pandillas. Quizás no parezca ético o complejo, pero siento que el Estado tiene posibilidad de poder utilizar estas herramientas de política sin costo prácticamente si estuviera dispuesto a considerarlo. Pero claro está que a largo plazo hay que decir, bueno, ¿qué hacemos con estas organizaciones organizadas, grandes y el nivel de sofisticación que existe dentro de las pandillas? Si por medio de encarcelamiento y muerte no lo ha podido controlar, esto no ha resuelto el problema. De hecho, probablemente también los escuadrones policiales lo han empeorado. Y les dejo con la siguiente conjetura. Me parece que tiene menos que ver con desmantelar la gobernanza criminal que más bien descriminalizar. Con eso voy a detenerme. Fantástico, muchas gracias, Ben. Ahora voy a pasarle la palabra a Joana. Joana, no sé si tú vas a compartir alguna diapositiva, pero te cedo la palabra para que nos cuentes algunas implicaciones políticas. Sé que Ben habló un poquito de las políticas públicas, pero Ben parece tener más preguntas que respuestas y tal vez Joana nos pueda ayudar a entrar un poquito más en el detalle de estas preguntas que postuló Ben y cuál es tu perspectiva desde el aspecto de políticas públicas. Muchas gracias, Laura. Bueno, es un gran placer estar aquí y unirme a la conversación y hablar de este tema. Generalmente es un honor y placer estar aquí. Voy a compartir unas diapositivas. Bueno, acabo de preparar unas diapositivas. Creo que lo primero es que cuando hablamos de lo que hemos aprendido del trabajo de Ben, creo que inicialmente podemos tomar algunas lecciones aprendidas generales y otras más específicas con relación a las pandillas carcelarias. El primer mensaje clave creo que tiene que ver con el hecho de que nuestra lucha en contra del crimen organizado no está funcionando. Esto no es fácil de reconocer. A menudo se escucha la expresión de que estamos siempre secando el hielo. Digamos, sabemos que no está funcionando, pero pues hacemos lo que creemos que se puede hacer. Pero su trabajo es
no sacude el piso, porque no solamente es que no está funcionando, sino que está teniendo el efecto contrario. Cuando pensamos en esto, es que pensamos, bueno, realmente tenemos que detenernos y pensar en lo que estamos haciendo, ya que en Brasil podemos incapacitar a los criminales en las cárceles. Generalmente cuando estudiamos el crimen, aprendemos que el sistema de justicia penal tiene como objetivo disuadir e incapacitar a los criminales. Y muchos reconocen que no tenemos mucha capacidad de disuadir el crimen, pero si podemos detener a estos criminales, podemos incapacitar a algunos de los criminales. Y por lo menos para este grupo, digamos que el trabajo se hizo. Y creo que lo que nos demuestra el trabajo de Ben es que no estamos logrando eso. Incluso después de una detención, están organizándose desde las cárceles y organizando crímenes desde las cárceles. Por lo tanto, debemos pensar y reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo. Otro punto es que, aunque parece estar bastante claro cuando vemos su trabajo, pero no es nada común hablar de esto en Brasil, y es que no podemos comprender las dinámicas de homicidios si no comprendemos las disputas entre pandillas criminales. Son los principales impulsores de estas tasas de homicidio. Si no observamos este aspecto, vamos a empezar a tomar decisiones y conclusiones muy erróneas de lo que está sucediendo. Y ahora voy a retomar este punto. A fin de cuentas, lo que estamos diciendo es que debemos detenernos y pensar en los esfuerzos de justicia criminal en efecto. Y no se está haciendo en este momento para nada. Y voy a retomar este punto más adelante. Lo que sabemos y las lecciones en cuanto a la lucha en contra de las pandillas carcelarias. Pues ya se mencionó el hecho de que el problema no se desaparece una vez que se encarcelan estos criminales. De hecho, puede parecer algo muy evidente para aquellos que trabajan en este ámbito, pero no siempre es un punto evidente para las personas del común en Brasil. Muchos creemos que una vez que alguien ha quedado detenido, siempre pedimos que estos criminales estén detrás, que estén encarcelados. Una vez que han llegado a eso, no sabemos qué sucede a partir de ahí, preferimos ignorarlos e ignorar sus condiciones. Pero cuando miramos su trabajo, decimos, bueno, entonces si vemos cómo trabaja la policía y la fiscalía, decimos, bueno, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es detener y encarcelar a todas las personas como sea posible. Y lo que se ha demostrado con este estudio es que esto no debería ser el objetivo y de hecho puede convertirse en un problema o en causal de los problemas. Y cuando estudio el trabajo de Ben, creo yo que la información clave que él nos comparte es que la encarcelación masiva puede aumentar los incentivos para unirse a una pandilla carcelaria. Y creo que hay que tenerlo en cuenta y pocos lo tienen en cuenta, ya que si hay una alta probabilidad de que si te van a detener, irás a la cárcel y sabes que una vez que estés en la cárcel estarás en muy malas condiciones. Realmente significa que me debo unir a una pandilla para poderme proteger una vez que esté en la cárcel. Así que debido a esto, creo que una de las lecciones claves para aquellos que estudian las pandillas carcelarias es que una de las exigencias claves que tienen son los derechos básicos de ser tratados de forma digna en la cárcel. Y no solamente ellos, sino también sus familias. Esta es una imagen de un día de visita en una cárcel de Brasil. Generalmente las familias, si desean visitar a su pariente, a su familiar, en un día de semana, tienen que ir ahí a medianoche y quedarse en una fila por más de 10 horas, sujetos de, se me fue la palabra en inglés, pero digamos que les dicen que se quiten la ropa para poder confirmar que no estén portando drogas o armas.
a la cárcel, etcétera. Pero los familiares de esas personas son tratados de forma muy terrible solamente para poder visitar a sus parientes en la cárcel. Y si lo pensamos, no hay razón para tratar a estas personas así, son sus familias. Así que estamos imponiéndoles mucho sufrimiento sin razón de ser. Y estas son las cosas que las personas que han estudiado estos temas tienen una influencia clave y una razón por la cual se organizan y que reaccionan a estos malos tratos es precisamente por estas causas. Otra cosa que hemos aprendido y que se ha mencionado más de una vez en esta charla es que debemos estudiar cómo distribuir a los re- rehenes en las diferentes cárceles. Esto fue reportado el año pasado, hace 2 años, año y medio fue. Es el ex ministro de Justicia. Transfirió 321 líderes de Sao Paulo a otros estados. Y Ben ha mostrado que esto puede ser muy contraproducente. El problema es que muchas personas no hablan siquiera de si esto sería bueno o malo, sino que todos tienen la plena certeza de que eso es una maravillosa medida. No estoy diciendo que no lo sea, lo que estoy diciendo es que realmente no lo sabemos. Y de hecho, el trabajo de Ben ha demostrado que podría ser contraproducente, en particular para estos otros estados. No sabemos siquiera si es una medida positiva para el estado de Sao Paulo, pero lo que digo es que este es un muy buen ejemplo de una política que se podría estudiar. Y sobre todas las cosas debemos tener la curiosidad de entender las consecuencias de las medidas impuestas y lo que necesitamos para poder mejorar nuestra comprensión de las medidas en el sistema de justicia penal. Esta es una hoja de ruta muy básica para todos aquellos que quieran investigar, pero aquí estoy hablando desde una perspectiva de política pública. Primero debemos contar con datos y no lo tenemos, no tenemos suficiente. No tenemos datos frecuentes y detallados en diferentes dimensiones. Por ejemplo, para tener información de los sistemas carcelarios es muy difícil en Brasil. Solo tenemos a nivel federal, no tenemos para los diferentes estados, no está desmenuzado, hay mucha información que falta. Y en especial si queremos comprender, por ejemplo, las tendencias de homicidios y qué está sucediendo en Brasil, necesitamos por lo menos, como muestra Ben, tener ciertas divisiones como lo tiene Colombia y es cuál es la proporción de homicidios causados por grupos delincuenciales y cuál es la proporción de homicidios motivados por otros elementos que no tengan relación con las pandillas, debido a que las pandillas, como Ben ha mostrado y otros investigadores han demostrado, varía bastante. Digamos, las disputas de pandillas tienen gran impacto en las tasas de homicidio. Y si queremos entender lo que está sucediendo, por lo menos debemos contar con esta gran división entre los homicidios creados y promovidos por las pandillas y aquellos que han sido promovidos por otros. Y lo otro que necesitamos es que una vez que uno quiere hacer una investigación, necesitamos tener una hipótesis de la causa principal de cambio y ni siquiera contamos con eso en Brasil. Y la razón por la cual no contamos con buenas hipótesis en Brasil es porque muchas políticas públicas se deciden a nivel estatal, algunos a nivel federal, y no contamos con mucha información pública sobre cuándo empiezan a implementar cierta política puntual, cuáles son las regiones y personas que han sido más afectadas por estas políticas. Esta es información básica para poder empezar a pensar en si una política pueda o no servir para reducir o incrementar el crimen. Y solo para que se hagan una idea, esta es la tasa de homicidio en Brasil en los últimos 3 décadas o 4 décadas, de hecho. Así que Brasil en los últimos 2 años ha vivido una reducción marcadísima en tasas de homicidio y no contamos con buenas hipótesis del por qué. O sea, es que no es solamente que no sepamos o que no tenemos suficientes evaluaciones de impacto, sino que ni siquiera contamos con una hipótesis de qué ha motivado esta tendencia.
Y la razón por la cual no contamos con hipótesis es porque cuando analizamos por estados, tenemos estas gráficas donde cada estado va en una curva totalmente diferente. Puntualmente en Ceará, que es un estado que ha estudiado en gran medida Ben, es un estado que tiene muchísimas variaciones en la tasa de homicidio, así que realmente hay que evaluar qué está sucediendo en cada estado para poder entender qué se está dando ahí. Una vez que se cuentan con los datos y las hipótesis, tendremos que hacer evaluaciones de impacto. Y aquí la clave para hacerlo es que debemos necesitar que los formuladores de política pública deben desear un impacto. Digamos, ellos son los que deben exigir saber cuáles son los impactos de sus acciones. Y hay muy pocas personas haciéndolo. Me encanta esta gráfica porque las personas realmente prefieren decir que cuando hay una reducción en homicidios es debido a ellos. Los que están en poder y hay un incremento en homicidios, dicen que es por múltiples causas y nadie puede ser tomado como responsable de ese aumento. Así que algo de vital importancia que se debe cambiar si queremos que los formuladores de política puedan generar un impacto real, deben realmente hacerse esta pregunta. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Mis medidas están sirviendo para reducir el crimen y mejorar la vida de las personas? Si no nos hacemos esas preguntas, vamos a seguir deteniendo a las personas sin llegar a ningún lado en cuanto a la reducción del crimen y la violencia en Latinoamérica. Y en ese sentido, solo quería concluir diciendo que los investigadores pueden hacer grandes contribuciones en este sentido. Aquí estoy hablando como desde el lado de política, pero también soy investigadora y yo trabajo en el sector público como investigadora. Y quiero decir que uno de los principales objetivos es ayudar a definir la agenda pública. Así que es muy importante decir que este tema ha sido ignorado por los tomadores de decisiones de política pública por más de 10 años. Necesitamos que los investigadores, o sea, dependemos de los investigadores que digan que esto de las pandillas carcelarias es un problema y demostraciones masivas y ataques masivos para que esta conversación inicie. Y los investigadores también pueden ayudar a sugerir estrategias y evaluar iniciativas, pero a fin de cuentas es muy importante decir que no contamos con las respuestas y no hay una respuesta fácil ni una solución fácil y es por ello que realmente debemos estudiarlo más y contar con trabajos como este. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. Fantástico, gracias, Joana. Creo que a fin de cuentas probablemente tenemos más preguntas que respuestas y esto es algo común cuando se llevan a cabo investigaciones interesantes. Sé que nos hemos pasado de tiempo ligeramente, así que quiero agradecer a todos los que nos han acompañado y que siguen aquí. Creo que solo haremos una pregunta ya que realmente se nos acaba el tiempo. Y es que hemos recibido varias preguntas sobre la capacidad de generalizar. Y hay dos preguntas en una que voy a hacer y es, ¿a qué grado, Ben, esperas que estos hallazgos se puedan generalizar o aplicar en toda la región? Hay formas en las cuales la gobernanza criminal desde las cárceles operan de forma diferente en diferentes lugares y cárceles y en este caso, ¿cómo debería impactar la respuesta política? Me parece que luego de escuchar tu presentación no tenemos muy claro cuál es la respuesta política en los lugares donde lo comprendemos bien, como por ejemplo en el caso de Brasil. Así que entiendo que podría ser difícil siquiera decir cómo podría impactar la respuesta política en diferentes contextos, pero ahí te lanzo esa pregunta. Claro que sí. Bueno, en cuanto a la capacidad de generalizar o aplicar otros contextos, creo que lo que diría es que al decir algo muy general y, digamos, cuanto menos puntual, más generalizable. A nivel más amplio estoy diciendo que la
acciones represivas del Estado tienen este impacto. Creo que eso se puede generalizar, ya que uno podría encontrar ejemplos de esto en todo el mundo. Todos los lugares que tienen tasas altas de encarcelamiento tienen pandillas carcelarias que controlan calles desde la prisión. Pues no, no es el caso. Así que aquí una pregunta clave sería si esto tiene que ver con Estados Unidos, porque yo no soy, hay un límite de lo que yo puedo hacer para poder responder a esta respuesta de forma empírica, pero creo que este estudio nos señala cierta dirección para poder comprender cuáles son los impactos de la encarcelación masiva en las actividades delictivas. Respuesta que no tenemos claro, pero también para poder entender que no vemos algunos elementos que vimos en Brasil. No vemos que las pandillas carcelarias en Estados Unidos estén quemando buses, pero sí lo vemos en El Salvador, pero en Estados Unidos no. ¿Por qué no? Entonces, Estados Unidos es el mayor encarcelador de todos en toda la historia. Así que, ¿por qué no vemos que se esté dando esto? Como con todas las teorías, solo explica parte de las variaciones observadas. Así que, sin duda, deben haber otros factores que también se deben tener en cuenta. Algo que sí puedo decir, simplemente a modo de ejemplo, en cuanto a esta pregunta sobre la política y el contexto local y que las cosas que funcionan en un lugar no siempre funcionan en otros, algo bastante obvio si comparamos Brasil y Estados Unidos es el hecho de que aunque tienen unos grupos poblacionales bastante parecidos, son poblaciones muy grandes, hay una población grande afrodescendiente en ambos y esto va ligado al tema de las altas tasas de encarcelación. Hay muchas más personas de raza negra en la cárcel en Estados Unidos y en Brasil es un poco mucho más mixto, pero también tiene que ver con raza. Pero digamos que es muy común que hombres jóvenes de raza negra tienen una probabilidad mucho más alta de ser asesinados por parte de la policía. Así que hay cosas que tienen en común. Y sin embargo, un factor clave que hace que las cosas sean muy diferentes en Estados Unidos es que esté dividido por una línea de razas. Digamos, si eres latino en Estados Unidos, no serás parte de la pandilla de los afrodescendientes. Están separados por raza y esto restringe su posibilidad de hegemonía o poder o influencia. Entonces, hay pandillas que controlan la violencia o los barrios latinos, pero esa misma pandilla no va a controlar los barrios donde están los afrodescendientes, ya que son controlados por las pandillas de afrodescendientes. Aquí estoy generalizando. Pero la idea de que esto vaya a cambiar como resultado, no hay una pandilla carcelaria que vaya a dominar toda una ciudad en Estados Unidos, como se ve en Brasil. El efecto perverso de una democracia racial en Brasil. Entonces, depende del caso y a nivel global, también hay una pregunta clave en cuanto a lugares como Rusia o China que tienen niveles de encarcelamiento muy, muy altas, pero no tenemos suficiente información, no sabemos tanto en cuanto a cómo funciona el crimen organizado en esos lugares. Hay mucho crimen organizado en Rusia, hay pandillas carcelarias en Rusia, pero hay algunos estudios sobre eso, pero no tanto. Pero como el gobierno ahí es pues de otro estilo, de pronto ahí se mitigan algunos de esos problemas con el gobierno autoritativo. Yo espero que mi teoría se puede generalizar hasta cierto grado, pero obviamente hay que mirar las particularidades de cada caso. Tenemos un capítulo sobre las Mara en Centroamérica que no suelen estar tan metidas en narcotráfico. Entonces, parecen ser parecidos a las pandillas que vemos en Brasil. No tienen esa fuente de ingresos tan fuerte. Y eso entonces puede tener un impacto en cuanto a su habilidad de pedirles pues impuestos a la población o de trabajar con la población. Excelente, muchas gracias. Pues ya no nos queda más tiempo. Quisiera tomar un momento para darles las gracias a Ben y a Joanna por estar con nosotros, a todos los
asistentes hoy en el evento. Acá he dejado la diapositiva con información sobre el próximo webinario, que va a ser algo mensual. Vamos a escuchar de Mika sobre su trabajo en la próxima sesión, el 27 de abril. Espero que todos puedan venir. Y les recuerdo que la grabación de ese webinar también está disponible para las personas que no pudieron estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ben, Joana y Joana, por coordinar todo. Gracias.